hablando sobre la llegada de Hernán Cortés y su pequeño ejército. Decíamos que llegan aquí a Veracruz, lo que hoy es Veracruz, y se encuentran con los mensajeros de Moctezuma Xocoyotzin. Decíamos que el Tlactoani, pues, digamos que a ese evento, a la llegada de los extranjeros, le quería dar una explicación de acuerdo a su plexo de referencia, de acuerdo a su mundo, de acuerdo a su comprensión. Entonces decíamos que por un momento creyó que era el dios Quetzalcóatl que regresaba del camino del saber, del camino del sol. Para allá se fue. Hay una leyenda, hay una historia que cuenta que Quetzalcóatl, un dios, se fue, cayó de Tula, de su pueblo, caminó hacia el mar y fue al camino del saber, que para los mexicas donde sale el sol es el camino del saber, donde se mete es el camino de la mujer, en el sur es el camino del dolor y en el norte es el camino de la muerte. Entonces, si al camino de las mujeres le ponemos el camino del amor, y al camino de las espinas, que es el sur, le ponemos el camino del dolor, entonces nos quedaría así los cuatro rumbos: el saber, el amor, el dolor y la muerte. Cada uno, decíamos en cierto momento, esta es una cruz de los mexicas, una suástica que la he visto mucho pues en la India, en Corea, en China, en Japón, en Mongolia. Cada uno tiene como sus modos de escribir de la figura de la suástica, ¿sí? Decíamos que los alemanes se la habían apropiado, pero ya de una manera derivada, ¿sí? No es una manera originaria. Entonces decíamos que el sol sale aquí en primavera y después está así todo el tiempo, ¿no? Está aquí en primavera y aquí está en... ya no me acuerdo. Pero sí, cada uno tiende hacia el otro. El saber tiende hacia la muerte tiende hacia el amor tiende hacia el dolor y el dolor tiende hacia el saber. Ya lo habíamos compartido, viene en el libro de Diego Durán. Entonces habíamos visto que Moctezuma quiere dar una explicación de lo que acontece con base a su mundo, pero esto no tiene nada que ver. Por eso le decían, va a ser asombroso, que ya en su momento lo va a ver. No se preocupe, su majestad, usted quédese quedo, tenga paciencia, aguárdelo, le dijeron. Y pues, digamos que en la sesión pasada los invitábamos a que comprendieran cómo para los antiguos el final es un asunto que tiene que ver con los dioses, que no tiene que ver con los hombres, que la guerra se la están haciendo los dioses o el padre y madre de los dioses.
el Dios dueño del cielo, dueño del día y de la noche y del aire. Es un Dios, decíamos, desconocido porque no es Huitzilopochtli, no es nadie. Parece ser más bien el Dios de el padre de Huitzilopochtli, pero digamos que este Dios tiene muchos nombres y es una divinidad, decíamos, digamos, indecible, y por eso se le ponen esos nombres. No sabemos nada de esa divinidad y entonces les llamamos Ometeot, padre y madre de todos los dioses, un misterio, lo oculto. Y pues bueno, dice que es el dios Quetzalcóatl el que retorna, porque hay una leyenda que dice que cuando el dios Quetzalcóatl cae con el pueblo de Tula, que está encarnado en Topiltzin Quetzalcóatl, pues se dirige a Coatzacoalcos. De ahí hay una lancha de serpientes en la cual se sube y se embarca hacia el camino del saber. Pero parece ser que antes enciende una... bueno, ese es otro mito, pero dejémoslo mejor ahí. Después, pues Moctezuma se entera de lo que sucedió. ¿Recuerdan este primer encuentro entre los mensajeros de Cortés con los extranjeros? Pues decíamos que los extranjeros pues llegaron en son de paz, ¿sí? A dar regalos y pues a decirle que pues que bienvenido, ¿sí? Con muchos regalos, le dan muchos regalos al representante de ese pequeño ejército que para ellos pues no era primeramente un subordinado de Carlos V, ¿verdad? Y además de subordinado, pues un rebelde, porque se vino sin permiso, ¿recuerdan? Tal vez eso también le ayudó a que cuando desembarca se dice que hundió los barcos. Sí, así como que nos venimos sin permiso y ya no nos queda de otra más que llenarnos de oro y pedirle perdón a su majestad con mucho oro, y de seguro pues nos va a perdonar. Y él, como sabía de leyes, se autolegitimó en una especie de junta con su pequeño ejército. Y pues bueno, decíamos, son varias cosas las que hay que decir de este pequeño texto, en donde se narra cómo Cortés los sacude, les mete miedo para que los lleven a Mexico Tenochtitlan. Y pues resulta que estos mensajeros, este pequeño texto ya lo leímos en el video pasado para los que no lo sepan, pero aquí vamos a subrayar esto. Dicen los mensajeros al capitán: nos envía acá tu lugarteniente, es decir, tu subordinado, tu encargado, Moctezuma. He aquí lo que te da en agasajo
al llegar a tu morada de México. Bueno, aquí resulta dos cosas. Una, que pues si es Quetzalcóatl, pues aquí están tus regalos y te estábamos esperando y has llegado a tu morada, esto te pertenece, porque recordemos que antes de que se fuera Quetzalcóatl, oculta en las montañas sus tesoros. No sabemos por qué, y nos parece extraño esto también, porque Quetzalcóatl era un dios, digamos, que no hacía sacrificios humanos, sino solamente con codornices, serpiente y otros animales. Entonces, pues tampoco era un dios avaricioso o algo así, ¿no? Pero pues se dice que están ocultos todavía esos tesoros y que el dios Quetzalcóatl un día va a retornar. Quizás por eso la serpiente emplumada, que es lo que significa Quetzalcóatl, y que los orientales les llama mucho la atención porque parece un dragón. Tiene plumas, fauces, y pues es una serpiente llena de plumas, ¿sí? Y pues bueno, aquí también tenemos otro dragón que se llama Axolotl, pero ese es nada más un dato. Entonces, eh, eh, se quiere dar una explicación y pues este dios pues es el capitán es confundido con este dios, ¿sí? El capitán y sus hombres es confundido con un dios que iba a retornar. Pero después de que le dieron los informes a Moctezuma, pues ya no lo vio así. Porque Quetzalcóatl no era tan violento. Y el capitán, pues, se comportó de lo más violento, ¿no? Los amagó, les puso grilletes con cadenas en el cuello y en los pies, porque no le habían dado los regalos que, pues, él merece, ¿sí? Le dan apenas ahí unas cosillas con poquito oro, yo creo. Pero bueno, el capitán no sabe que en verdad está pasando esto de que le dicen, eh, has llegado a tu morada de México, es tuyo. Y pues bueno, eh, Cortés pues infunde miedo a los pobres mensajeros y les prende el cañón grande, se dice, no el chico, el grande, y los pone ahí junto del cañón para que escuchen el ¡fum! La explosión. Y pues se desmayaron los pobres mensajeros. Ya después los confortaron y Cortés así como que dicen que los mexicanos son muy valientes, a ver si es cierto, a ver, vamos a darnos un tiro, como dicen aquí en México, ¿sí? Y entonces pues le dicen algo que quisiéramos también subrayar. Uno es que fueron allá, fueron en son de paz y que ya le están diciendo que México es suyo, que México es su morada, ¿sí? Lo segundo es que, vamos a apuntarlo aquí, es su morada, su casa, ya les pertenece, porque los dioses así lo han dispuesto. Y lo otro que decíamos, así, intentan sembrar el miedo. Y lo otro, sí, el cañón. Vamos a ponerlo en mayúsculas porque
Lo otro que nos llamó la atención de este pequeño texto, pues, pues son los regalos, pero eso no lo vamos a poner. Todos los regalos aquí se describen, que son bellísimos, que son tesoros. Hoy que el mundo está todo pues, lleno de cositas, y pues les dice, ¿no? Que son muy machos los mexicanos. Ha escuchado, decía que son 20 con los que se enfrentan y los mexicanos ganan. Quizás eso haya sido verdad. Quizás lo que sabía Moctezuma, perdón, a veces me confundo con estos nombres, perdón. Quizás el capitán Hernán Cortés ya sabía que los mexicanos eran grandes guerreros desde antes de venir acá. Él ya venía por Moctezuma cuando llega con sus barcos, no llega a explorar. Como decíamos, él anda por aquí por Cuba y por otros lugares como 15 años. Ya, o sea, ya ha vivido mucho tiempo por estos lugares y pues también con su amigo Aguilar, un náufrago que encontró aquí, con el que se encontró Cortés aquí y que le ayudó a traducir junto con la Malinche. Entonces, ya venían por todo. No era una expedición, recuerden. Entonces, digamos que les intenta infundir miedo y pues ellos y los reta, ¿no? Decíamos que quizás el capitán haya sabido de que eran grandes guerreros y que se enfrentaban a 20 y quizás sí, pero eso en momentos de plenitud, ¿sí? Entonces, pues ellos le respondieron, vamos a batirnos a duelo, les dice el capitán. Quiero ver de qué están hechos estos mexicanitos. Y pues ellos le dijeron, óigalo señor, puede ser que esto no nos mandara Moctezuma, tu encargado, tu lugarteniente. En exclusiva comisión hemos venido a dar reposo y contento, a dar reposo y descanso hemos venido, a que nos saludemos unos a otros. No es de nuestra incumbencia lo que el Señor quiere, pero si tal cosa hiciéramos, pudiera ser que por ello se enojara mucho Moctezuma. Por esto acabará con nosotros. Y dice el capitán, no, nos vamos a batir a duelo por la mañana, ustedes y nosotros, aquí con estas espadas y estos escudos que les da para que se defiendan. Pero bueno, los agarró de sorpresa, que ellos dijeron, no, solo hemos venido a decirte que México es tuyo, te hemos venido a saludar, digamos, en exclusiva comisión. Y pues bueno, esto es importante, es otra cosa que nos llama la atención. Como decíamos, Hernán Cortés se da cuenta de que aquí los pueblos originarios todavía guardan cierta inocencia. Inocencia en el sentido de, por ejemplo, valorar lo mismo que el oro que las plumas de quetzal o la turquesa. Inocencia en el sentido de pues hacer estos saludos, ¿no? De considerarte como un gran hombre. Oh, su majestad, aquí le tenemos estos regalos y y de repente ¡ah!
Cortés era también, como decimos hoy en México, un hijo de la chingada. Y pues bueno, él no sabía que ya, pues le tenían preparada su casa, que ya le iban a dar todo. Pero se dio cuenta de algo, Cortés. Bueno, eso presumimos. Porque le dicen, si tal cosa hiciéramos, pudiera ser que por ello se enojara mucho Moctezuma. Es decir, que, y esto es importante para los políticos o para los conquistadores, yo no puedo hacer nada que mi majestad sin antes que su majestad me lo ordene. Es decir, aquí vamos a hacer lo que su majestad dice y solamente eso. ¿Se entiende el asunto? Aquí en el imperio no se hace más que lo que Moctezuma quiere. Y todos están subordinados a él. Y todos le temen a él. Recuerden que los macehuales estaban todos tranquilos, ¿no? Así. Y de repente les decían, Moctezuma, ¡ay! Con ganas de taparse los ojos. Y pues se hincaban, se postraban ante su majestad y no osaban verlo porque eso les podía costar la muerte. Entonces, digamos que, pues para los que ya hemos leído, para Cortés no, porque todavía no salía esa obra, pero para los que ya hemos leído Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, El Príncipe de Maquiavelo, ese texto, la obra del Príncipe, es una política moderna, ¿sí? Que se escribe ya hasta creo que parece ser en el año que se apareció la Virgen aquí en México, en 1532, creo, algo así. Pero bueno, ya se estaba dando ese modo de política. Eso es lo que queremos decir. Y entonces, digamos que sucede algo extraordinario aquí porque porque los españoles, y esto solamente lo vamos a adelantar un poquito, los mexicas digamos que pues de alguna manera sufrieron, padecieron el olvido de la Mexicayot, el olvido de la Mexicayelistli, de la mexicaneidad, del ser de los mexicas. Lo olvidaron, ¿recuerdan? Entonces, decíamos que este evento había sido, digamos, terrible, porque ahí se rompen los lazos con el dios Huitzilopochtli y con todos los dioses, con el dios del oculto o de lo desoculto, que es el dueño del cerca y del junto, el dueño del día y de la noche, el dios dos, el dios duple. Entonces, digamos que cuando llegan los españoles, los mexicanos ya estaban totalmente descompuestos, decíamos, ¿sí?
por el olvido de la Mexicayot. Entonces ya los guerreros perdían las batallas, los sacerdotes se dormían, no leían las señales de los dioses, y además pues eran muy temerosos, y pues ante las amenazas de Moctezuma Xocoyotzin, ¿sí? Y entonces cuando llegan los españoles pues se encuentran ya con esto, ¿no? De que Mexico Tenochtitlan ya está echado a perder. Tienen un Tlactuane temeroso, cruel, pues, ¿qué más podemos decir de Moctezuma? Tirano, cosas así. Entonces, digamos que esto es importante decirlo, porque también lo que queremos decir es que también por parte de los españoles, este es un olvido de la Mexicayot, y el otro es un olvido de su ser españoles, pero no español, sino olvido de su ser propio, originario. Ay. Originario, casi ni se entiende. Es decir, de aquí para acá son los españoles, ¿sí? Si los mexicanos, cuando llegan los españoles, ya habían olvidado la Mexicayot, los españoles también habían olvidado su ser. Y por eso eran de tal manera como llegaron, ¿sí? Violentos. Ellos intentaban ganar, digamos, algo que ya se les iba a dar, que no necesitaban ya ganarlo, pero como no lo sabían, pues no se la, digamos que, pues sí, siguieron procediendo, digamos, Cortés siguió jugando con la manera de estos hombres que se comportaban así como que lo, lo, lo recibieron como si fuese un dios, ¿sí? Y él pues les hace el desdén y los reprende violentamente con el cañón grande y con sus armas y con un duelo y cosas así. Entonces, digamos que los occidentales, para ponerlo aquí, también olvidaron su ser. Entonces, esto sucede, pero no es como el olvido del ser de los españoles, como en este caso, ¿no? El olvido del ser de la Mexicayot, sino que es el olvido del ser en sentido propio. Este acontecimiento se da en Grecia, en la Grecia antigua, de tal manera que eh, el olvido del ser, digamos que fue retenido, apropiado. Es como si Grecia les hubiese dicho a todos a través de Roma, de los romanos, ¿no? Roma llega y se apropia la sabiduría y todo el pensamiento, filosofía, política y todo lo que había creado Grecia. Roma se lo apropia y lo siembra en Europa. Entonces, toda Europa se debe al ser griego. Cualquier cosa que quieran pensar los actuales europeos siempre se tienen que remitir a los griegos. Los griegos, como se dice, es la cuna de la civilización, y no solo de Europa, El mundo de la técnica, el mundo de la ciencia guarda su origen
en Grecia. Y la ciencia que vivimos hoy es un derivado de ahí. El que no lo vea va a decir, ay, ellos estaban bien atrasados. Apenas si comenzaban con las matemáticas, hay Pitágoras y la política, la democracia, apenas como que estaban comenzando. Y nosotros ya lo hemos llevado a un nivel sumamente extraterrestre, porque hasta hemos llegado a la luna. Esa es soberbia, diría Nietzsche o diría Heidegger. Pero no se da uno cuenta, como Motecuzoma, ¿sí? Entonces, digamos que el que lo mira a ese evento, el que considera ese evento, es el que guarda apertura para lo inicial. Es decir, nuestro mundo inició, este mundo de la técnica en el que vivimos, estos celulares, estas bombas atómicas, estas licuadoras, estos campos de concentración y algunas otras cosas. Bueno, no todas, algunas, sino más bien todas vivimos en el mundo de la técnica. Todo guarda su mismo fundamento. ¿Y cuál es ese? El olvido del ser, diría nuestro maestro Martin Heidegger. Entonces, esto no lo vamos a explicar más, lo vamos a ir explicando poco a poco, pero solamente es para que se imaginen esto, ¿sí? El olvido de la Mexicayot se encuentra con el olvido del ser. Ellos, digamos que los mexicanos apenas cayeron, es un pueblo originario que apenas cayó, y los españoles, digamos que no apenas cayeron, ya llevan 2000 años los españoles padeciendo el olvido del ser. Y sobre ese olvido, ¡fum!, se comienzan a expandir por el mundo entero. ¿Sí? Como que su ansia de poder, su ambición no tenía límites, y entonces los europeos se expandieron por el mundo entero. Pero esto se debe precisamente al olvido del ser. Los españoles, iguales que muchos otros países, deben su lengua al latín. Es decir, el español es una lengua derivada, es como un dialecto de latín, y se ha hecho lengua y se ha hecho, digamos, idioma, porque por modos, digamos, hablando metafísicamente, por modos cuantitativos, porque muchos lo hablamos, pero digamos que como es una lengua derivada, es un dialecto, digamos, es una lengua vulgar frente al latín, pues digamos que siempre va a estar, digamos, ¿cómo se dice? Siempre va a estar bajo el abrigo de latín o de otras lenguas originarias que han, digamos, fundado, que han llegado a ser lenguas originarias, como por ejemplo el alemán, el griego, el náhuatl y todas las que el español se quiera, digamos, apropiar. Entonces, así como el español, el francés y decíamos otras lenguas, son derivados de una lengua originaria. Por eso es que cuando se quiere pensar, hay que ir a las lenguas, digamos, pensar en sentido de fundar, ¿sí?, a otras lenguas originarias, porque por ellas mismas, digamos, si a estas les quitamos
lo que tiene que ver con el latín, lo que tiene que ver con el griego, lo que tiene que ver con el alemán, pues el español se queda desnudo, ¿sí? Bueno, si me doy a entender, entonces ustedes comprenderán que lo que está sucediendo aquí es que el olvido del ser con los españoles, que deben su cultura, su ser a los griegos, todos los europeos, el olvido del ser ya tiene 2000 años. Esto sucedió como en los tiempos de Platón y de Aristóteles. Digamos que es algo, es como un destino, ¿no? Se olvida el ser con los griegos, después llegan los romanos y se apropian la cultura de los helenos y les llaman cultura, que a Heidegger no le gusta ese concepto, pero bueno, se apropian de ello los latinos y lo expanden por toda Europa y nos llega hasta acá, ¿sí? Se apropian el Dios de los judíos, y ese Dios, digamos que es pensado con la sabiduría de los griegos, principalmente pues Platón, Plotino, Aristóteles, por ahí, entre varios, ¿sí? Y se funda la religión católica. Entonces, solamente, ya para terminar este paréntesis, sucede algo en Europa, el olvido del ser, y entonces pues así lo recibimos y se retiene el ser, y después de ahí nos expandimos por el mundo entero cientos de años después, y llegamos aquí a un pueblo en el que acaba de olvidarse, es decir, es un encuentro de olvidos. Vamos a irlo viendo para que pues de alguna manera no veamos que tanto los de acá como los de acá han olvidado su ser, y entonces digamos su ser originario, ¿sí? Porque digamos que el ser, aunque sea de modo impropio, pues se retiene, y eso es lo que sucede. Pero bueno, es como decíamos, cuando llega el barco de Cortés, ¿cómo es? Con sus cañones. Digamos que aquí ya habían olvidado la Mexicayot. Es decir, cuando llega Cortés, aquí ya cumplen su tiempo los mexicas. Llegan precisamente los españoles cuando ya el pueblo del mexica, el pueblo de los mexicas ya ha sido olvidado en su esencia. Esto lo vamos a ir viendo porque los españoles pues no eran un pueblo originario, eso nos queda claro, ¿sí? O sea, con sus modos de ser, digamos, impropios, ¿sí? Tenían un Dios impropio, ceñudo también, porque con él se justificaban, digamos, como un Dios del amor. En un Dios del amor se justifican las matanzas, la sangre, el poder, la ambición, y pues como que no queda. En cambio con los mexicas pues tenían un Dios de la guerra y a él estaban dirigidos. Entonces para ellos era un evento sagrado, para ellos no, era una cuestión, como les llaman,
eh, pues no sé, una guerra santa, la Inquisición le llamaría una tortura divina, una tortura santa, en nombre de Jesús. Como que no checan todas estas cosas. Entonces, pues los mexicanos a veces no entienden qué pasa con su Dios. Pero lo que queríamos poner es esto, ¿sí? Cuando llegan los españoles en ese preciso momento es cuando los mexicanos caen y ellos, los españoles, terminan de matarlos, pero realmente ya estaban muertos los mexicas, sí, porque solo vivían de modo impropio, de modo soberbio. Entonces, siguiéndonos con esto, decíamos que, bueno, lo vamos a dejar aquí, a ver si se ve de este lado, si tenemos otro espacio. Decíamos que como un estadista que está templado, todavía no lo hemos descubierto, sí, pero viene con su Dios del amor y la justicia, sí, es Jesús de Nazaret, es su Dios. Y entonces los guerreros, pues, que es extraño, ¿no? El asunto es de que Jesús no dejó dicho así como que quiénes van a gobernar. Pero bueno, tal vez el Papa, ¿sí? Les dejó el poder, creo, a Pedro y cosas así. Bueno, resulta que estos hombres que vienen ya han olvidado el ser ya hace 1500 y los mexicanos lo acaban de olvidar, por así decir. Entonces llega un pueblo cuyo ser ya lo olvidó hace 1500 años y se encuentra con un pueblo que apenas olvidó su ser. Esto en Temples, ¿cómo se entiende? Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, bueno, Cortés se da cuenta que ¿cuánto llevamos? Cortés se da cuenta que bueno, lo apunta como en su libretita, por así decir, que nadie hace alguna cosa si no es por orden, sino primeramente lo ordena Moctezuma. Eso es importante porque como estadista te das cuenta de que, digamos, es una lógica moderna, ¿no? Es una lógica promoderna de decir, y si pues es una ley que se da, parece que en todos los lugares, ¿no? Que si mato a tu rey, que si me adueño de tu rey, que si secuestro a tu rey, que si destruyo a tu rey, yo seré entonces, yo tomaré su lugar entonces. ¿Se entiende? Eso lo va masticando Cortés a raíz que ellos le dicen, pero si tal cosa hiciéramos, los mensajeros, esto de la lucha, pudiera ser que por ello se enojara mucho Moctezuma, ¿sí? Y dice, como si dijera Cortés, ¿se puede enojar? No, si nosotros hacemos algo que no es si no es su orden, nos mata. No, ¿para qué quieres? Mira qué curioso, no sabía. Más adelante se encuentra con otras personas que también le dicen, ustedes también están bajo el poder de los mexicanos, y alguien les dice, pero ¿quién no está bajo el poder de los mexicanos, señor extranjero? ¿Quién no hace lo que ordena Moctezuma aquí en el mundo? Entonces, pues Cortés así como que se agarra las barbas para decir, hay que adueñarse de ese hombre. Si nosotros nos adueñamos de ese hombre, por así decir, tenemos el mundo ante nuestros pies, el mundo de la náhuatl, sí, este continente, por así decir. Pero bueno, esto que les pasó aquí a los mexicanos, no sabemos. Me preguntaba un amigo que, pues, si esto también pasó en otros lugares,
porque aquí los españoles llegan y abaratan todo, ¿sí? Pero ya está terminado. Esto es lo que se tiene que entender bien, ¿sí? De que ya los mexicanos nada más terminaron de morir y ya los españoles nada más vinieron a terminar de terminarlos, terminar de acabarlos, pero ya estaban acabados los mexicanos. Entonces, permítame, porque está haciendo mucho frío y es una fresca mañana. Y entonces, pues queremos entender las cosas, digamos, como son, ¿sí? No nada más llegar y decir, los europeos se expandieron por todo el mundo y rácatelas, a sacar todo, a explotar todo, ¿sí? A esclavizar a todos, a colonizar todo. O sea, los ponemos como los bien malos, pero digamos, eso se debe a algo. Según Martin Heidegger dice, se debe al olvido del ser. Digamos que los europeos no hayan tenido límites y se quisieran apropiar del mundo entero, pues eso se debe al olvido del ser. Pero decíamos, ya llevan 1500 años en su olvido, y por eso todas estas cosas extrañas que suceden aquí con los mismos europeos entre ellos, ¿no? Atacándose unos con otros, este asunto del absolutismo, este asunto de la Inquisición y el Papa, este asunto de la torcedura también de sus sacerdotes y sus monjas. Bueno, aquí en México se vivieron tantas cosas que precisamente se deben a este olvido, ¿sí? No hay que asustarnos porque esto es un padecimiento de alguna manera, ¿sí? Lo hemos heredado de los antiguos que primeramente lo padecieron porque se apagaron esos pueblos, esos grandes pueblos. Entonces, ¿en qué minuto vamos? ¿Ya se va a terminar esto? Solo para terminar, entonces, el regreso de los mensajeros. Vamos a leer este pequeño texto para que se den cuenta cuando llegan. Bueno, ya se va con Moctezuma, hacen unos sacrificios enfrente de ellos, les echan sangre, así como de sangre bendita, para, pues Moctezuma dice, ha visto a los dioses, vámonos a otro lugar. Y bueno, dice Moctezuma, luego de prisa se fueron, hasta México llegaron y entraron nomás de noche, solo en la noche llegaron. Y cuando esto sucedió, Moctezuma ya no supo de sueño, ya no supo de comida, ya nadie con él hablaba, y si alguna cosa hacía, la tenía como cosa vana, casi cada momento suspiraba, estaba desmoralizado, se tenía como un abatido. Todo ha terminado. Y por todo esto, decía Moctezuma, ¿qué sucederá con nosotros? ¿Quién de veras permanece en pie? En otro tiempo yo fui, vulnerado de muerte está mi corazón, cual si estuviera sumergido en Chile. Mucho se angustia, mucho arde. Moctezuma, le ardía el corazón, mucha angustia. Entonces dio órdenes a los que tenían encargo de vigilar, los que guardaban sus principales cosas, les dijo, aun cuando
aun cuando durmiendo esté, avisadme, ya llegaron los que enviaste al mar. Pero cuando fueron a decirlo, dijo al momento, aquí no los quiero oír, los oiré en la casa de la serpiente. Y allá van, les decíamos, hicieron sacrificios. Entonces le cuentan los mensajeros pues todo lo que vieron, ¿sí? Le dijeron en qué forma se había ido a admirar y lo que estuvieron viendo y cómo es la comida de aquellos. Y cuando él hubo oído lo que le comunicaron los enviados, mucho se espantó. Recuerden que nuestro hilo conductor han sido los temples, ¿sí? Porque el temple es el ser, es el modo de encontrarse de de las figuras que conforman estas situaciones. Mucho se espantó, mucho se admiró y les llamó a asombro en gran manera su alimento. También mucho espanto le causó el oír cómo se desmayaba uno. Y bueno, vamos, esto sobre los alimentos, varias cosas. Como son sus perros, ¿no? Muy fuertes y robustos, no están quietos los perros, andan jadeando, andan con la lengua colgando, manchados de color como tigres con muchas manchas de colores. Y ya después, les digo, nos saltamos mucho cómo son varias cosas. Y se dice, cuando hubo oído todo esto, Moctezuma se llenó de grande temor y como que se le amorteció el corazón. Se le encogió el corazón, se le abatió con la angustia. Esto es el modo de ser de Moctezuma, su modo de encontrarse de Moctezuma. Entonces, eso no lo tenemos que olvidar, ¿sí? Entonces, ya vamos a pasar a otro momento, pero lo que tenemos que subrayar aquí es precisamente el temor y este asunto de la angustia. ¿Por qué? Porque el temor nos remite, digamos, como diría Heidegger, es un miedo a algo, y es precisamente que pues ya no se trata de un misterio, sino de algo. Entonces, frente a digamos que la relación que guardan es que la angustia es un miedo a nada, se anonadan. Digamos que la angustia le revela a Moctezuma su fin. Ya se acabó todo, Moctezuma no es nada. Por eso dice Moctezuma en el texto que les leímos, en otro tiempo yo fui. Mucho se angustiaba, le ardía el corazón a Moctezuma, pero esto lo tenemos que ver con los ojos, no se les olvide de que lo está padeciendo, lo está sufriendo Moctezuma. No es algo así como que meramente, si quisiera hacer su voluntad Moctezuma, pues les hubiese mandado allá unos, pues no sé, 1,000,000 de guerreros, pero bueno, los cañones de los que nos visitan, el cañón tiene que ver con este